Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 29 de abril de 2025. En esta ocasión, 68ª representación de esta serie, abordaremos el tema sobre Julio César, casi emperador de Roma. Recordemos que las citas van entre comillas, que Neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Que vio colapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en comunicación bioenergemal o biocomunicación, en este caso RUT, y que universo, unidad, incluye a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Comencemos. Santiago Posteguillo, en sus novelas Roma soy yo y Maldita Roma, hace comentarios como los que a continuación voy a resumir. Julio César nació justo cuando el siglo I antes de nuestra era daba inicio. Fue abogado, militar, político, senador. Se casó 3 veces y justo antes de ser investido por el Senado como emperador de Roma, fue asesinado por un grupo de adversarios en pro de una república romana, es decir, antimonárquicos. El más conocido de entre los asesinos fue Bruto, hijo de Servilia, su amante, y quien le advirtió a Julio César sobre el radicalismo republicano de su hijo. Necio, como era Julio César, no prestó atención a esta advertencia ni a muchas otras que le hicieron. Julio César siempre radicó en la casa que heredó de sus padres, ubicada en la Subura, área populosa de Roma, y nunca quiso cambiarse a una zona residencial como el resto, por ejemplo, de los senadores. Desde niño siempre contó con la orientación de sus padres, en especial de Aurelia, su madre, una mujer excepcionalmente inteligente e informada, quien, a diferencia del resto de mujeres de la época, sabía de política romana tanto o más que los hombres que se ostentaban como expertos en la materia. Por ejemplo, en un destierro que sufrió Julio César, ella pudo convencer en presencia del senador Marco Tulio Cicerón a Quinto Cecilio Metelo. Ella, Aurelia, lo convenció, líder del Senado y tartamudo además, para que le diera un nombramiento a Julio César de tipo religioso que no representaba riesgo político alguno para los senadores que controlaban las decisiones políticas en Roma, pero que así propiciaba que Julio César regresara a Roma. Julio César, siendo niño 2 años mayor que Cornelia, hija de Lucio Cornelio Sina, otros de los destacados romanos, por iniciativa de Julio César, espiaban atrás de las cortinas las discusiones, diálogos, acuerdos y proyectos de los adultos que acudían a casa de los padres de Julio César, y con suficiente anticipación. Ambos menores supieron que, de adolescentes, él a los 17 años y ella cuando empezara a menstruar, lo que sucedió a los 13 años de edad, serían marido y mujer. Ya casados, se amaban profundamente y primero procrearon una hija, Julia, que era el orgullo y amor de ambos padres. Pronto la niña Julia empezó a lamentarse de no haber sido varón, para poder apoyar y acompañar a su padre en cuanta campaña militar y proyecto realizaba. No obstante, durante el parto de un segundo embarazo de la joven Cornelia, este se complicó, el niño no pudo nacer, dio colapsó en el vientre materno, y Cornelia, después de haber realizado un esfuerzo extremo para que su hijo naciera, se desangró y también vio colapsó. En ese entonces estaba prohibida la cesárea, salvo en los cadáveres de las mujeres que vio colapsaban, para extraer al niño o niña y así poder separar ambos cadáveres para que uno fuera cremado. Les comento que la cercanía afectiva de Julio César con su pequeña hija en ese entonces era tal que Julio César, en un exilio al que fue sentenciado por el Senado por conflictos políticos de sus rivales, desde el exilio le envió una carta a Aurelia, su madre, y su esposa,
haciéndole saber cómo la estaba pasando. Después de que la leyeron, la niña Julia, llorosa como siempre por la ausencia de su padre, les pidió la carta y la fue a leer a su habitación. En ella encontró una palabra clave con un eh, lenguaje que solamente Julio César y su pequeña Julia lo entendían. Era una forma de lenguaje que Julio César creó exclusivamente para comunicarse con su hija. Y esa carta iba un mensaje en ese idioma. En él decía, regresaré, nada más, con una palabra clave. La niña regresó con su madre y con su abuela, y ya muy contenta, ya no lloraba. Y le preguntaron qué la tenía tan contenta y dijo que su padre iba a regresar y les devolvió la carta. Julio César, en extremo afectado por el biocolapso de su amada esposa, empezaba a llorar y Aurelia, su madre, le dio una bofetada para hacerlo reaccionar y advertirle que, comillas, nunca llores en presencia de los esclavos. Cierran las comillas. Durante la ceremonia de cremación de Cornelia se supone que las palabras alusivas a la ceremonia luctuosa de Cornelia antes de encender la hoguera para su cremación, el ponente no debía llorar. Pero Julio César rompió la tradición y no solo lloró delante de los familiares y el pueblo presentes, y ante los senadores que fueron a atestiguar que todo ocurriera respetando la tradición. Entre ellos, nuevamente se encontraba Cicerón, para entonces ya rival político de Julio César, ya que Cicerón pertenecía a los patricios y por lo mismo era adversario de los populares que, como Julio César, apoyaban al pueblo y deseaba satisfacer sus demandas, entre las que sobresalían la reforma agraria, que obligaba a que la oligarquía de los patricios se entregara parte de las tierras romanas más productivas en lo que sembraban y que estos las tenían acaparadas. Él proponía una reforma agraria, lo cual en México nos suena familiar. Pero retomando los eventos luctuosos de Cornelia, Julio César sí lloró, sí gritó ante todos los presentes el profundo amor que sentía por Cornelia, por lo que Aurelia, su madre, su hija Julia y sus hermanas Julia la mayor y Julia la menor, tías de Julia, la queridísima hija de Julio César y de Cornelia, todas ellas tuvieron que secundar a Julio César como pater familia o máxima autoridad de esa familia, y Aurelia fue la primera que se desgarró con las uñas la mejilla derecha hasta hacerla sangrar, y lo mismo hicieron el resto de mujeres de esa familia. Fue hasta ese momento que Julio César aceptó la antorcha que un esclavo le ofrecía para encender la pira funeraria y dar inicio a la cremación. Noten ustedes que todas las mujeres de esa familia, las hijas de Aurelia y la hija de Cornelia y Julio César, se llaman Julia. Y esto porque las mujeres en aquella época llevaban el nombre con el que se caracterizaba la familia a la cual pertenecía. Ya hablamos de Pompeya y Pompeyo. Julio César y Julia, su hija, eran muy cercanos efectivamente, no obstante, como era costumbre en esa época en Roma, las niñas o mujeres adultas eran ignoradas por los padres y solo se esperaba de ellas que sus padres arreglaran un matrimonio de conveniencia política y sobre todo económica, con lo cual se daban por satisfechas. Si de pronto un matrimonio dejaba de cumplir esa finalidad, el marido podía divorciarse y casarse con otra mujer que le conviniera. Incluso solían hacerlo varias veces.
Pero Julio César y Julia, hija, no tenían ningún interés en que ella se casara, hasta que ya de 24 años de edad y dada su belleza muy parecida a la de Cornelia, su madre, Pompeyo Magno, un adversario político de Julio César, hombre muy rico, y quien además le prestaba dinero a Julio César para que llevara a cabo sus proyectos militares y políticos. En la última ocasión, le puso como condición para financiarlo que aceptara que se casara con Julia, su hija. Julio César se indignó y empezó a patear y romper muebles y vajillas, gritando que nunca utilizaría a su hija como mercancía y aún menos aceptaría que se casara con su adversario político. Pompeyo no perdió el control y pacíficamente, junto con su guardia personal, se retiró. Julio César quedó devastado y aunque Aurelia en el fondo estaba de acuerdo con lo que Pompeyo exigía, la tosudez de Julio César persistió hasta que, por primera vez, su querida hija Julia lo confrontó y le hizo saber que ella estaba de acuerdo en casarse con Pompeyo y que le pedía que aceptara ese matrimonio, ya que esa era la primera e importante oportunidad que ella estaba esperando para poder ayudar a su padre, que esa era su guerra, entre comillas, que no se la negara y que podía estar seguro de que Pompeyo no la maltrataría y que por el contrario la trataría con mucho tiento y respeto, pues de lo contrario se expondría a la furia y venganza del propio Julio César, su padre. El matrimonio se llevó a cabo, Julia fue tratada muy bien por Pompeyo y con extremo sigilo. Julia pudo enterarse de que Pompeyo y sus seguidores confiaban en que Julio César fuera derrotado y asesinado en la próxima guerra en la que iba a participar como dirigente y estratega de la misma. En efecto, esa contienda en las Galias, Francia, las tribus galas fueron derrotadas por la estrategia que Julio César ideó, preparando trampas cubiertas frente a la empalizada en la que se protegían. Julio César se casó por segunda vez en un matrimonio totalmente fallido con Pompeya. La soberbia nieta del dictador Sila ya había colapsado. Pero Pompeya, precisamente, después de que se divorció de Julio César, más bien Julio César de ella, Pompeya no se llevaba nada bien con Aurelia y quería que Julia, la hija, se casara para que se fuera de la casa. Fue Pompeya, ya que Julio César no aceptó correr a su hija, la que le comentó a Pompeyo que Pello Magno, a que si quería controlar a Julio César, que controlara a su hija Julia, que era el máximo amor para Julio César. Y por eso fue que buscó ese matrimonio. Y en terceras nupcias, a los 42 años de edad, se casó con Calpurnia, hija de Lucio Calpurnio Pisón, una joven de 17 años de edad, dócil y cordial, esposa que tenía la peculiaridad de que era visionaria e intuía el resultado de los acontecimientos futuros y antes de la contienda militar que Julio César iba a enfrentar a Aurelia. Su madre le preguntó a Calpurnia si había tenido alguna visión respecto del resultado de la misma. Calpurnia negó haber tenido alguna intuición sobre ese asunto y que no podía forzar nada porque las visiones se daban de manera espontánea e imprevista. Pero Aurelia la tomó firmemente de las manos y le recomendó que se concentrase y que le comentara si presentaba alguna escena que fuera augurio de lo que sucedería. Sí lo tuvo, pero Calpurnia le dijo a su suegra que todo saldría bien en la batalla.
Aurelia se dio cuenta de que, por la expresión facial de Calpurnia, algo había visto, pero no indagó más para no forzar las intuiciones. Al parecer, lo que Calpurnia intuyó y visualizó no fue el resultado de la batalla a la que Julio César se iba a enfrentar con éxito, sino el asesinato del que iba a ser objeto tiempo después a las puertas del Senado romano. Ella intentó con insistencia advertirle a su marido del riesgo que corría, pero el necio de Julio César tampoco le hizo caso. Como ya comentamos, Calpurnia hasta ese infausto momento no se había embarazado y permaneció como viuda, ya que no volvió a casarse. Comunicación Bioenergemal del 13 de junio de 2024. Comunicación Bioenergemal con Julio César, casi emperador. ¿Qué tan importantes fueron las mujeres en tu existencia? Sí, doctor, fueron muy importantes porque las mujeres que fueron importantes para mí tenían intuiciones que me hacían intuir decisiones que ahora me doy cuenta que fueron relevantes. De Aurelia, tu madre, ¿qué fue lo más relevante que recibiste? Una directriz que debía seguir para conducir mi existencia y ser importante para el pueblo de Roma y para que ella se sintiera orgullosa. De Cornelia, tu primera esposa, fue fundamental su apoyo. El interés que ella mostró primero fue importante. Yo lo creí antes de que se fuera debilitando, que lo debilitó, porque ya no creía, desconfié de ella y pues ya no la escuché. De Julia, tu hija, todo el cariño, comenta Julio César, es un sentimiento muy incondicional, además de perdonante, sincero y directo. De Calpurnia, tu tercera esposa, de ella también recibí cariño y la protección y seguridad que no había sentido. Quizá la madurez me permitió verla con otros ojos y escucharla, más con la intuición. Aurelia, su madre, para ti, ¿qué fue lo que más sobresalía en tu hijo? El que él haya decidido por sí mismo liderar al pueblo de Roma y sortear todas las dificultades que se presentaban hasta el momento que decidió ya no continuar existiendo en el universo biomaterial. ¿Lo responsabilizas del atentado que le ocurrió? Sí, doctor, siempre respeté sus decisiones, aunque no siempre estuve de acuerdo. Julio César, les comento que siempre, desde niño, tuvo que enfrentar conflictos. Desde un adolescente que en la escuela que acudía con Cicerón, 2 años mayor que él, el adolescente maltrataba a Julio César. Y en una ocasión, Cicerón le dio una patada en los testículos al adolescente, lo derribó y le advirtió que no siguiera molestando a su amigo, Julio César. Después se distanciaron por razones políticas y de estatus social. Cornelia, su primera esposa, para ti, ¿qué fue lo que más te atraía de tu marido? Su valentía y la firmeza con la que él se dirigía y con la que se conducía ante los demás. Julia, hija de ambos, para ti, ¿qué fue lo que más admirabas de tu padre, doctor? La capacidad que mi padre tenía para poder discernir las dificultades y encontrar una solución. También la manera en cómo podía ser un hombre rudo y sin sentimientos, como también un hombre muy noble y carismático. Nada lo detenía, ¿cierto? Cierto, doctor. Me gustó cómo enfrentó la lealtad y la traición, pero ninguna de las dos le hizo limitar sus objetivos. Calpurnia, tercera esposa, y que le reprocharía, si es que hay algo que le quieras reprochar a Julio César, doctor. Ahora yo ya no le reprocharía nada, tal vez solo le diría que su existencia pudo haber sido mejor si él no hubiera jugado con fuego en el momento en que sintió mayor enriquecimiento en todos los aspectos de su existencia. ¿Qué tal intuías de tu bioenergema, Calpurnia? Pues sí, doctor, no sabíamos del bioenergema, sin embargo,
lo sentíamos, lo intuía y aunque era una zozobra constante por desconocimiento, es lo mejor que uno puede tener. ¿Qué tan necio era Julio César? Pues fue haciéndose cada vez más necio. De ser firme, pasó a ser testarudo y eso lo enfermó hasta ser biocolapsado. Es difícil, doctor, que alguien que se encumbra puede mantenerse en estabilidad. Quien lo logra, pues evita ser golpeado por la vida. Todas, todos, todas y todos se lo advirtieron. ¿Cierto? Cierto, doctor. Sí, ya no escuchaba. En conclusión, Julio César, ¿qué opina de los comentarios de las mujeres que mejor te conocieron? Doctor, son ciertas y sinceras y las aprecio mucho. ¿Quieres añadir algo más? Agradecerle a todos los que estuvieron junto a mí y disculparme si hubo momentos de desprecio e insensibilidad. Le agradezco que me haya preguntado, pues ahora puedo rectificar. ¿Alguna de las mujeres gusta añadir algo más? Aurelia, doctor, muchas gracias. Y pues Julio César puede sentirse tranquilo porque es el único que ha padecido por sus errores y en la medida en que siga rectificando su bioenergema se lo va a agradecer. Lo digo porque como madre me ocurrió lo mismo. Mis errores los he tenido que corregir. Pues la vida sigue y se puede vivir mejor. Julia, hija, sí, doctor, gracias, porque sí quería comentar que mi padre se puede sentir tranquilo, principalmente porque dejó un legado que para muchos puede ser de utilidad, de enseñanza, de lo que hay que hacer y no hacer. Como humanos nos falta mucho por aprender y mi padre pues se ha ido dando cuenta de lo que puede seguir aprendiendo y que si acepta sus errores o los errores cometidos, su bioenergema se fortalece. Aclaración. Todos los bioenergemas mencionados en todos los videos, estuvieron de acuerdo con que su participación pudiera publicarse. Nunca un bioenergema se ha negado a que se publique la información que ha proporcionado. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.